matemáticamente no es una hipérbola, pero se parece mucho, tiene esta curva que va hacia lo que sería la esbeltez y hacia lo que sería P, pero el limitante en términos prácticos para cualquier columna, por lo menos de edificaciones regulares con cargas estáticas, es 200, y decíamos que para algunos reglamentos sismos resistentes este valor se reduce aún más, inclusive, por ejemplo, en Chile, a valores cercanos a 130. Pero para lo que es regular y lo que es común y corriente para nosotros será 200. Pero esta curva, en cuanto a su parte superior, tiene un límite que sería la plastificación del material, es decir, que no llegaría o no debería llegar nunca a pasar la carga de plastificación. En términos de fuerza, y aquí tenemos el término de esfuerzos, decíamos, en el rango inelástico no se comporta exactamente igual una pieza que yo la analizo a compresión, si es, por ejemplo, una probeta, que si es un perfil, que el perfil en este caso tiene extremos que a la hora de enfriarse se enfrían más rápido que otras partes del metal, lo cual conlleva internamente la aparición de esfuerzos residuales, que estos esfuerzos residuales hacen que algunas partes de la sección del perfil lleguen a plastificar antes que el resto de la sección. Y esto, en términos también claros, hace que la influencia o la curvatura en la parte inelástica no sea igual a lo que sería un análisis de tracción o de compresión solamente para un espécimen uniforme. Asimismo, vimos que la ecuación de Euler en realidad es una demostración de pandeo, pero por flexión, porque consideramos que se flexiona un elemento en la deducción de la fórmula, en elástica, y en realidad este pandeo flexional es el que se conoce como pandeo de Euler en el rango elástico. Para el rango inelástico se ha buscado una ecuación parecida a la de Euler. Es más, se ha pensado acá en el rango inelástico tomar las pendientes de esta curva en cada punto para tener un módulo de elasticidad tangencial en esta ecuación, pero no es práctico ni viable, muy aparte por la influencia de los esfuerzos residuales que les decía. Entonces, ante la imposibilidad de encontrar una ecuación práctica matemática, pues las normas, en este caso el reglamento norteamericano AICC, ha recurrido a pruebas físicas y con todos los datos que se han ido recabando, se ha reducido una fórmula, digamos, empírica que modela esta parte inelástica, ¿sí? Y siempre en el rango de la seguridad. Hablamos de la longitud efectiva de K por L y hemos hablado de que su significado físico de esta longitud efectiva es la forma o la distancia del pandeo de una columna. En el caso de una columna biarticulada, este factor K es 1, por tanto K por L es igual a la longitud. Pero si hablamos de una columna bien potrada, por ejemplo, realmente este factor de longitud efectiva o la longitud efectiva es la mitad de la longitud. O sea que ahí se muestra la longitud de pandeo de nuestra columna. Ese es el significado físico. Luego hablábamos de nuestra curva, nuestros valores de pandeo, o de factor K, perdón, recomendados y asumidos, que nos dan las tablas de la norma, y decíamos que es imposible materializar un empotramiento perfecto o un apoyo articulado perfecto, y en términos de el factor K, cuando tenemos un empotramiento, en realidad nos da un valor de uso que no sería, por ejemplo, un bien potrado 0,50 si matemáticamente se encuentra así, sino un valor de 0,65 porque es un valor recomendado, porque no es posible tener un empotramiento perfecto. En el caso de un biarticulado, la norma nos da un valor igual, no modifica este valor, porque tener algo de rigidez vale decir tener algo de capacidad de restricción de nuestro pandeo, aunque sea mínimo o pequeño, lo que tendería a hacer es a beneficiar a la columna, es decir, darle mayor capacidad, y el factor K tendería a reducir. Pero la norma, en términos de seguridad, en el caso de articulaciones, pues nos copia el mismo factor. Bien, vimos también que esta metodología de asumir o sacar de la norma, del reglamento, de la especificación, los parámetros o factores de resistencia. Voy a mostrar este cuadro, esta tabla de condiciones, yo diría, aproximadas o ideales. Solo se vale para columnas aisladas
o para un predimensionamiento inicial. Sin embargo, para lo que serían, por ejemplo, sistemas apórticados, para pórticos, esta metodología no nos sirve, y lo que tenemos que pensar es en una metodología donde podamos tomar en cuenta los extremos de una columna en términos de relación de Sigireses de las columnas y las vigas que llegan a cada nodo, para después entrar a unas gráficas, y las gráficas se han construido en función a unas ecuaciones ya un poco antiguas, que están acá, una para pórticos ayostrados y otra para pórticos no ayostrados, que estas ecuaciones, resolverlas de manera manual es bastante difícil. Yo diría, no se puede de manera manual, de manera así, con despejando, porque son ecuaciones no lineales. Donde acá tenemos los factores de rigidez y tenemos la tangente del ángulo pi por el factor k dentro de los factores en la parte de arriba y también en la parte de abajo de la misma tangente. En estos casos, estas ecuaciones solo se pueden resolver con métodos numéricos aproximados. Entonces, estas ecuaciones se han ido ya desarrollando y se han puesto de manera gráfica. La primera gráfica, el primer nomograma, en la parte de arriba, es para pórticos ayostrados, es decir, que tengan elementos de contraventeo que lo hagan no desplazable lateralmente. Acá el factor K máximo llega igual a 1. Y para pórticos desplazables que no tienen elementos de contraventeo, teóricamente incluso puede llegar hasta infinito. De esto hicimos un ejemplo de aplicación práctica y hemos encontrado para este ejercicio la capacidad de esta columna solamente con los criterios de Euler, pero tomando en cuenta el factor K de un pórtico. Con esta metodología hemos encontrado este factor K en función de la relación de Sigireses, lo hemos encontrado, y al final, usando la gráfica, el factor K en este caso de 2.20, y con esto las vertientes y por supuesto hemos encontrado después la capacidad solamente considerando Euler, ¿no? Y vimos que esta capacidad supera inclusive a lo que sería la plastificación o la fluencia, y por tanto hemos trabajado con la plastificación como valor final de resistencia, ¿sí? Decíamos en la parte gráfica, a veces es mejor, en vez de ver fuerza, mejor ver a nivel de esfuerzo para darnos cuenta gráficamente y a golpe de vista que jamás la capacidad de una columna puede superar el límite de plastificación o la fluencia. En este caso nos daba en la ecuación de Euler 86.8 K6, pero el límite es 50 porque el acero era de calidad A992 grados 50. ¿Ya? Hasta ahí hicimos el día de ayer. Bien, siguiendo adelante con nuestra exposición, vamos a avanzar y vamos a ver que hay, obviamente, diversos factores que influyen al pandeo, ¿no? Por ejemplo, un factor muy incidente, decíamos, las condiciones de apoyo. Vale decir, si tengo de manera ideal, por ejemplo, empotramientos, articulaciones o parámetros intermedios que se los puede analizar o se los puede calcular con una relación de Sigireses, sobre todo en sistemas de marcos rígidos. También a lo que es el pandeo influye mucho lo que serían ciertas excentricidades que son desconocidas. O sea, realmente pensar que una carga llega de manera céntrica o concéntrica a una columna es muy significativo. Yo diría que tal vez solamente las cargas permanentes o muertas pueden considerarse como cargas céntricas, inclusive no tanto, pero ya las cargas variables, de hecho, que no van a darnos de ninguna manera esta condición, ¿no? Y eso tiene que tomarse en cuenta en el pandeo. Podrá tener imperfecciones en el material o en el elemento, usualmente más que el material, el elemento que puede venir afectado, un poco doblado, golpeado, pero que desde que sale de fábrica hasta que llega a tu proyecto, ha pasado por diversos medios de transporte y realmente puede haber algún problema puntual o localizado en alguna parte de ese perfil. Alguna torcedura inicial también asociado a esto, y obviamente el término más importante que explicábamos de los esfuerzos residuales, ¿no? Que es en el caso de perfiles laminares en caliente, por el incremento disparejo. En el caso de elementos soldados, armados, build-up, también aparecen estos efectos incluso mayores, porque igualmente a la hora luego de soldar, el material tiene que enfriar y lo hace de manera dispareja. En cuanto a la verticalidad, es claro de que es casi imposible tener una plomada al 100%, y la norma nos da tolerancias límite para la verticalidad de las columnas. En ese caso tendremos que
También tomar en cuenta que en el pandeo influiría que si la columna no está perfectamente vertical, pues obviamente se genera algún efecto negativo para lo que sería el pandeo. ¿Sí? Bien, con todo esto vamos a ir a la norma, a la especificación, y voy a tratar de explicarles de la mejor manera. Y voy a ir cabalmente a capítulo de compresión. Y a diferencia del capítulo de tracción, luego de tomar este coeficiente que decíamos que es de dúctil en la capacidad, y nos decía la norma en E1, que esta capacidad debe tomarse la resistencia nominal Pn en función, dice, del menor valor que se obtiene basado en los estados límites de pandeo por flexión, es pandeo por flexión por si acaso, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Esto voy a explicar más adelante para que se entienda. El pandeo por flexión ya lo deberíamos conocer, según lo que vimos conmigo, como también en sus cursos de mecánica de materiales. El factor phi 0.90 entonces nos haría pensar que este coeficiente tiene que ver con la ductilidad, que es un coeficiente dúctil para lo que sería cero. Bien, luego de esta parte aparece este cuadro, esta tabla. Esta tabla de usuario nos va a ayudar mucho a seleccionar las ecuaciones que sean correctas para diseñar, en este caso, miembros de compresión. En el capítulo D no había esta tabla, pero en el capítulo E en adelante, por ejemplo, en compresión, como también en flexión, aparecen estas tablas que nos van a ayudar a utilizar las partes que se adecúen o que sean correctas según el reglamento, ¿ya? Por ejemplo, dice, caso número 1, ¿no? Y aquí vamos a mostrar, voy a hacer un poco más grande esto. ¿Ya? Dice, tabla de selección para las aplicaciones en este capítulo de compresión, ¿ya? Como que el caso número 1 que nos muestra esta tabla está referido a una sección transversal con forma de I. Con forma de I. Puede ser un perfil laminado caliente o no, pero en forma de I. Dice este cuadro, esta columna dice sin elementos esbeltos. Esto yo ayer había explicado. Una sección como la que se muestra en esta figura, está aquí en esta figura, tiene la particularidad de tener 3 elementos. O sea, un perfil en forma de I tiene 3 elementos. Tiene 2 patines y un alma. Entonces, la referencia o hablar de elementos esbeltos se refiere a que las alas o el alma de este perfil podría ser muy delgado comparado con su espesor, o con su ancho, perdón. Y eso puede generar un pandeo localizado que haga que la sección no llegue a resistir, en este caso lo que debería resistir en pandeo por flexión, por ejemplo, ya sea en el rango elástico o en el rango inelástico, ¿sí? Entonces, usualmente como calculistas, y es más la norma, el manual, dentro de sus productos tiende a, en este caso, minimizar o tiende a verificar que los perfiles no tengan elementos esbeltos. Algunos sí no cumplen, pero la mayoría está en un rango de cumplimiento. ¿Ya? Ahora, serían los perfiles más deseables o los más comunes, y en este caso dice qué secciones aplicarían en el capítulo E. Dice que aplicaría E3 y E4, estados límites que en este caso son asociados a este E3 y E4, pandeo por flexión, el E3, y pandeo por torsión, E4. Si es que tuviésemos una sección en forma de I con elementos esbeltos, directamente tendríamos que ir, dice, al capítulo E7, donde los estados límites, aparte de ser pandeo por flexión y pandeo por torsión, principalmente hay que revisar y verificar el pandeo local. Pandeo local. Y aquí vamos a escribir para aclarar. Entonces,
este valor, esta letra FB, es pandeo por flexión o flexural. TB es pandeo torsional. Y este LB pandeo local. Ya. Bien. Entonces yo con esta tabla yo sé, en función de la sección, a qué capítulos y qué ecuaciones yo debo verificar. ¿Ya? ¿Qué diferencia habría o hay entre el numeral número 1 con el numeral número 2? ¿Qué diferencias ven ustedes? Aquí tengo también perfiles en forma de I, aquí y aquí, pero son perfiles asimétricos. Si pueden ver ustedes, el caso 2, el ancho del patín superior es mayor que el ancho del patín inferior. En el caso 3, el espesor del patín superior es más grande que del patín inferior, o sea, son perfiles con alas diferentes, asimétricos, de un eje. Y en este caso el perfil canal, que es un perfil típico que se utiliza. Aquí también tenemos las ecuaciones y, por ejemplo, lo que llama la atención, que un perfil doblemente simétrico se divide a pandeo por torsión, pero un perfil, por ejemplo, asimétrico, se divide no a pandeo por torsión, sino a pandeo por flexotorsión. Este de acá. FTB, pandeo por flexotorsión. A ver, por ejemplo, algo también que llama la atención. Si hablamos de un perfil tubular, ya sea cuadrado o rectangular, o ya sea circular, este o este, fíjense, sin elementos esbeltos, solamente tenemos el pandeo por flexión. Y se da porque una sección tubular tiene mucha rigidez torsional y por tal motivo el estado límite de pandeo por torsión no aplica, no es crítico. ¿Sí? Ahí tenemos todas las partes y si se fijan, tenemos, por ejemplo, un caso especial, el famoso E5, que es para angulares simples. Inclusive tenemos para varillas y para otros perfiles asimétricos que no sean angulares. ¿Sí? Todo está aquí. Esta tabla es muy indicativa y nos ayuda mucho para poder tomar decisiones a la hora de diseñar. ¿Ya? Bien. Vamos entonces. Quiero ratificar o reafirmar con esta diapositiva el comportamiento o la definición de longitud. ¿Ya? A ver, quiero que se entienda lo siguiente. Voy a irme a la pizarra, voy a abrir una nueva hojita para el día de hoy. Día 7. Día 7. Seguimos con compresión. ¿Ya? Y quiero que se entienda de mejor manera lo siguiente. A ver, dentro de los cálculos de la esbeltez, yo diría que la clave para poder hacer bien los ejercicios en este capítulo es entender bien lo que es la esbeltez. Hay que tomar muy en claro y en cuenta que si bien es K por L entre R, no siempre yo puedo decir, por ejemplo, un perfil en forma de I como el que estoy dibujando, no siempre voy a decir que, como sé que la inercia y por tanto los ejes principales y el radio de giro, en este caso eje X y eje Y, como yo sé que inercia en el eje X es mucho mayor que el eje Y usualmente en los perfiles de la norma,
pues también el radio de giro X es mayor que el radio de giro en el eje Y. No puedo decir entonces de que de acá siempre el pandeo será alrededor del eje X, perdón, del eje Y. Siempre. Y la respuesta es no. No. Claro, tú ves la ecuación inicialmente, la que está aquí, y claro, si Kx es igual a Ky y Lx es igual a Y, obviamente ahí sí gobernaría y diríamos, en este caso, el pandeo crítico sería alrededor del eje Y, ¿no? Pero hay casos especiales. Pero si Kx es distinto que Ky y o Lx es distinto a Ly, entonces no sabemos, entonces no siempre el pandeo es alrededor del eje Y. Eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar este portiquito. Tengo este pórtico, fíjense. Voy a tomar lo siguiente. Tengo 3 ejes de columna, tengo esos 3 niveles, ¿ya? Y el mismo pórtico visto en otro plano. Aquí lo voy a dibujar. Ahí estaría. Y las mismas columnas son, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a decir que estos son mis ejes globales. Aquí mi eje X mayúscula y mi eje Y mayúscula. O le pondremos también Z, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y voy a decir que este eje, digamos que le voy a llamar, este es el eje 1, el eje 2, el eje 3 de mis columnas. Esta vista va a ser del eje 1, supongamos, ¿no? Este es el eje 1. ¿Ya? Y voy a replicar en este caso el eje, estaría aquí, viéndolo hacia la derecha. ¿Y qué me quedaría? Como que acá estaría el eje Y, y aquí el eje Z, ¿verdad? ¿Qué estaría viendo? Estoy viendo este eje. A este eje de columna sería esta vista del eje. ¿Ya? Entonces voy a tratar de poner la orientación de mis columnas. Supongamos que en todo este plano, mis columnas van a estar en este sentido. Aquí, aquí y aquí. Obviamente, en sentido contrario, en el otro plano me quedarían aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué les parece si voy a hacer en el análisis, voy a agarrar una de las columnas y lo voy a descontinuar, un eje de vigas. Entonces, ¿qué les parece si este eje de esta viga lo voy a descontinuar? Tendría solamente este caso, ¿ya? Entonces, visto en sección, supongamos, esta columna que yo quiero analizar va a ser, voy a poner con un color rojito, ¿ya? Esta columna. Que es esta la que yo quiero analizar. Está empotrada abajo. Y dentro de ese análisis, supongamos que esa va a coincidir con esta, cabalmente. A ver, sí. No, sería la que está en el fondo, ¿no? No sería ese. Mejor lo voy a, para que no confundir, voy a tratar de tomar esta otra columna.
Lo vamos a borrar. Ya. Nos quedaría como que es esta. Que es esta, ¿verdad? La misma columna. Solo que aquí está vista en el plano XZ y aquí en el plano YZ. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a tratar de mejorarlo. Ya. Ahora, si voy a hablar en términos del pandeo, voy a tratar de colocar unos textos, ¿ya? Aquí la columna va a ser nudo A, nudo B, nudo C y nudo D. Aquí va a ser nudo A, nudo B, pero nudo C, perdón, y nudo D. Coinciden, ¿no? Los dos. Aquí B no habría, porque no llega ninguna viga. Listo. Entonces, para esta columna, si yo quiero estudiar el pandeo de esa columna con color verde, me preguntaría cuál sería el modo de pandeo. Entonces voy a hacer con celestito, con otro color un poco más clarito, ahí está. En el caso de este plano, el plano XZ, podría ser este el pandeo que yo tenga. ¿Sí? En este plano podría ser este. Aquí la luz de pandeo es mucho más grande porque no tengo una columna en el punto B. ¿Sí? O sea, aquí no tenemos una columna en el punto B, no hay. Entonces aquí la luz de pandeo es todo esto. Bien, entonces procedemos a calcular los factores, ¿no? Aquí voy a decir KX por LX entre RX, aquí K sub Y por LY entre RY. Aquí, ojo, para no confundir, estos son ejes locales y aquí son ejes, los ejes con rojo son ejes globales. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el análisis de la columna, yo lo puse por partes. En el eje X, yo tendría que hacer mi análisis de esta expresión en los siguientes ejes. Tendría que verlo, por ejemplo, para la columna AB, la columna BC y la columna CD. Para esta otra ecuación, en el eje débil ya es un poco diferente. Ahí sería para la columna AC y la columna CD. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya dejo claramente establecido que aquí la longitud de esta columna, si puede poner los números ya, supongamos que estas longitudes sean las que se muestran, digamos aquí 5 metros, aquí 4 metros y 4 metros. Aquí ya no. Aquí tendríamos las siguientes alturas también, sería 5, 4 y 4. Entonces aquí esta mi columna AB tiene una longitud de 5 metros, de acuerdo a la gráfica. Aquí está, de acuerdo a este punto. BC 4, CD 4. Acá la columna AC, una longitud de 9, CD una longitud de 4. ¿Ya? Entonces, claramente, aquí la gran diferencia se está mostrando en esta longitud de 9. Aquí el pandeo es para 9 metros en esta dirección. Mientras que en el otro plano, esa columna AC se subdivide en dos, una de 5 y una de 4, ¿no? Y obviamente aquí la longitud de pandeo va a ser mucho más grande, ¿no? En el análisis. Entonces aquí tengo longitudes distintas, radios distintos,
Y factores K también distintos, porque el factor K depende de las rigideces de las vigas y de las columnas también. Entonces aquí en este ejemplo, todo lo que estoy marcando es diferente, no es para nada lo mismo. Son factores distintos. K, L y R, en el eje X y en el eje Y. Por lo menos para la columna ABC y para la columna AC en este caso. Es por ese sentido, pensar que solo el pandeo se pasa en el eje Y es incorrecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre, y voy a poner como consecuencia, siempre calcular esbeltez en ambos ejes principales. Siempre. Entonces, en este caso, esbeltez 1 podría ser así. KX, LX, RX. Esbeltez 2. KY, LY, RY. Y al final, para mi diseño, para el diseño, voy a utilizar el más crítico. Entonces, la esbeltez crítica para el diseño será, en este caso, el valor mayor entre ambas esbelteces. En este caso, como es doblemente simétrico, esbeltez 1, esbeltez 2. ¿Se entiende? Y de aquí ya, obviamente, si utilizo la ecuación de Euler y demás, aplicamos todo. Pero aquí la clave de todo es manejar bien las esbelteces. ¿Ya? Bien, entonces con este ejemplo vámonos a las diapositivas. Y aquí es prácticamente lo mismo. Fíjense, tengo esta columna, fíjense, usa mi puntero, por favor, en forma de I, como se puede ver. Hasta ahí están los ejes X y Y, ejes locales. Y de esta columna, obviamente, ¿cuál sería la longitud X? Para el pandeo en el eje X sería igual a L. En el eje Y también sería igual a L, porque no hay ningún elemento ni de restricción en el largo alrededor del eje Y. Y también le ponemos longitud en el eje Z. ¿Esto a qué me refiero? La longitud X y Y es la longitud del pandeo en los ejes principales para el pandeo por flexión. Y la LZ se considera la longitud para el pandeo por torsión. Un poquito para entrar en contexto. ¿Ya? Lo legal, lo más correcto, lo que ustedes han aprendido en mecánica de materiales, es que una columna se flecte en el pandeo. Vale decir que, por ejemplo, esta columna en este punto estaba originalmente en este punto, va a recorrer a la izquierda, se va a desplazar a la izquierda, se mueve. También podría ser a la derecha, ¿verdad? Pero se mueve lateralmente, se flecta. Eso se da en todas las columnas, les cuento. Ese modo de falla, no importa la sección de la columna, hay que revisar, hay que investigar. Está asociado, obviamente, a la ecuación de pandeo de Euler. También, pero se ve experimentalmente que algunas columnas con algunas características pueden fallar de manera torsional, es decir, pueden girar alrededor de su eje longitudinal y torcerse. Esto igual se ve en ensayos. Vean, más adelante les muestro unos videos para que vean en ensayo el pandeo por flexión, el pandeo por torsión. ¿Ya? Este tipo de falla se da solamente en perfiles doblemente simétricos. ¿Qué es un perfil doblemente simétrico? Que tiene, en este caso, ambos ejes de simetría. Por ejemplo, un perfil en forma de I es doblemente simétrico, sí. En forma de I se utiliza pandeo por flexión y pandeo por torsión. Usualmente en los perfiles comerciales casi siempre gobiernan pandeo por flexión, o sea, tienen menor capacidad. Pero, especialmente, y esto se ve de manera experimental, los perfiles doblemente simétricos, cruciformes, es decir, con esta forma cruciforme, podemos pensar, por ejemplo, en unir placas o dos angulares en una esquina, llamar un perfil cruciforme para una columna, si estos perfiles son más susceptibles al pandeo por torsión. Y por último, una combinación de los dos, es decir, un movimiento y un giro, pandeo por flexotorsión. Este tipo de pandeo también se lo ve experimentalmente, ¿dónde? En perfiles que tengan solamente un eje de simetría. Un perfil canal tiene un eje de simetría horizontal, que sería el eje X.
y el eje vertical Y es un eje de asimetría. Un perfil T es al revés, el eje Y es el eje de simetría, el X de asimetría, o tal vez también un perfil asimétrico, por ejemplo, un angular de alas desiguales, un perfil asimétrico, también falla a pandeo por flexotorsión, es decir, tiene este comportamiento de giro y este desplazamiento. Entonces, en resumen, todos los perfiles en forma, cualquier forma que tenga se verifica a pandeo por flexión. Y además, en miembros doblemente simétricos, vamos a verificar el pandeo por torsión. Y miembros simplemente asimétricos o asimétricos, el pandeo por flexotorsión. ¿Sí? Dicho esto, entonces, la luz de pandeo en el pandeo por torsión es dado por la longitud del giro sobre el eje de este elemento. Las ecuaciones de la torsión para el pandeo no son tan iguales como la pandeo por flexión, tienen que ver otros parámetros, pero se entiende que la luz de pandeo en el caso de la flexión, en este caso biarticulado, es toda la longitud, y en el caso de una columna pandeo por torsión, también será entre los extremos que restringen la torsión. Acá en este ejemplo, por ese motivo que yo pongo LZ. LZ es la longitud para el pandeo torsional, ¿ya? Bien, ahora, supongamos este ejemplo, el segundo. Tengo una viga que llega en este sentido. Llega a unirse a las alas de este perfil columna W. Entonces, esta columna, estos elementos tienden a restringir el pandeo de la columna en este plano, o sea, en el plano o alrededor del eje X tendríamos esta luz de pandeo, ¿verdad? Entonces, la luz de pandeo en el eje X es L medios. La luz de pandeo en el eje Y, o sea, alrededor del eje Y, en este caso, es L, porque no hay ningún elemento que me impida o restringe el pandeo alrededor del eje Y del perfil. Y LZ se asume usualmente que es igual a LY, es decir, este elemento viga que va a estar en el medio, que hace de elemento que rigiriza y impide el giro también de esta columna. Entonces, el LZ, el L torsional, sería en este caso igualmente L medios. Una columna que tenga otro tipo de configuración, en este caso las vigas se están uniendo justamente en el alma. El pandeo alrededor del eje Y sería este. Entonces, el LY sería en este caso L medios. El pandeo por torsión se iguala también a L medios porque esta viga restringe ciertamente la torsión. Y L en el eje X sería de manera completa el valor de L. Con vigas en ambos lados, obviamente, todas las luces de pandeo serían igual a L medios, ¿no? Esta explicación básica que acabo de hacer de longitudes no ajustadas lateralmente, que ustedes también han debido ver en Mecánica de Materiales 2, preguntarles si se entiende, hay alguna duda, consulta, por favor. ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos ahora directamente a F3. ¿Ya? Yo debería dar más detalles, más antecedentes a las investigaciones donde se ha querido buscar una ecuación para el rango inelástico, pero ya nos come el tiempo y yo les voy a explicar. Para el rango inelástico, la norma o el reglamento en el capítulo E3 directamente dice, para lo que es comportamiento elástico, directamente la ecuación de cálculo es la ecuación de Euler. Solo que le cambia de nombre, le dice esfuerzo elástico o F de Euler, como lo quieras tú llamar, es igual a pi cuadrado por E entre K por L entre L al cuadrado. Es decir, es la ecuación que conocemos de esfuerzo de Euler. Este esfuerzo de Euler no es el esfuerzo crítico de pandeo para la norma. ¿Ahora cuál va a ser? El F crítico para la norma, para una columna en el rango elástico, es este mismo valor, pero reducido un 13%, es decir, aquí tenemos 0.877. La reducción del 13% que se le da a esta ecuación de Euler, ¿a qué se debe?
a la falta de plomado o alineamiento, a que el material, por ejemplo, o el perfil puede llegar con algún daño, a que no todas las cargas son concéntricas. Eso conlleva ese 13% de reducción, ¿ya? Pero es claro que la forma de la curva, lo que hablábamos acá el día de ayer, en cuanto a la explicación del comportamiento de la ecuación de Euler, es lo mismo, solamente que al ponerle un valor decimal de reducir al 13%, obviamente la curva un poquito se va a ir por adentro, pero es la misma forma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el rango? ¿Qué pasa en el rango eh, inelástico? Vamos a revisar, ¿ya? ¿Qué pasa en el rango inelástico? En este rango, recuerden, la curva de tensión de formación a compresión no es igual que de un perfil o una muestra que esté uniformemente, digamos, elaborada, que se haya enfriado de manera uniforme, sino que un perfil usualmente tiende o tiene dentro de sí eh, esfuerzos ya presentes en algunas partes del perfil debido a estos esfuerzos residuales, debido al enfriamiento disparejo, ya sea un perfil laminado en caliente o un perfil armado. La ecuación que se ha buscado no se puede deducir de manera numérica, sin embargo, o sea, de manera matemática, perdón, y haciendo muchos ensayos, la norma ha encontrado esta ecuación. Esta ecuación, si se fijan, se ha parametrizado en función de la ecuación de Euler, pero es una ecuación exponencial, o sea, ahí tienes un valor de 0,658, exponente FY entre FE. FY es la tensión de fluencia, FE el esfuerzo elástico, el esfuerzo de Euler, multiplicado por FY. Tiene que quedar claro y muy de su conocimiento, ya, que estas llaves o estos parámetros que estoy aquí colocando, este valor ya, que este valor, es decir, 0,658, tensión de fluencia entre FE, siempre es un valor menor o igual a FY, ¿ya? Es menor o igual a FY. O menor o igual a 1, pues mejor pondremos, ¿ya? Voy a corregir esto. Menor o igual a 1. Entonces, siempre la multiplicación de un valor menor o igual que 1 te va a dar como límite la tensión de fluencia. Tensión de fluencia, ¿ya? Entonces yo debo componer ambas gráficas en un solo gráfico, ¿ya? ¿Cómo quedaría? Vamos a ver. Aquí voy a colocar entonces en esta nuestra tablita directamente las ecuaciones A y S para el diseño de una columna a pandeo flexural o pandeo por flexión. Entonces decíamos, ya de memoria prácticamente, si K por L entre R, o sea, la esbeltez, es menor o igual a esta relación límite, entonces viene que el esfuerzo crítico es igual a 0,658 FY entre FE por FY, y si este valor de K por L entre R es mayor a este parámetro, o sea, es mucho más esbelto, si quieres, directamente el esfuerzo crítico es 0,877 el esfuerzo elástico, donde el esfuerzo elástico para ambas ecuaciones, el esfuerzo elástico
es igual a la ecuación de Euler. ¿Ya? Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Gráficamente, tenemos nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal, y tenemos la esbeltez, K por L entre R. Aquí tenemos nuestro esfuerzo, megapascal, KSI, lo que fuere. Y tenemos dos curvas. Una que viene de esta manera y otra que viene de esta manera. La primera ecuación, esta, es la ecuación de 0.877 esfuerzo de Euler. La segunda, referida a 0,6 58 FY entre FY por FY. Esto para el cálculo del esfuerzo crítico, ¿no? Esfuerzo crítico. El límite aquí es 200. Hay un límite, decíamos práctico, está por aquí. El límite es 200. Ahí está. Este punto de convergencia es justamente este que estamos viendo, que es 4.71 raíz cuadrada de FY del módulo entre FY. A ver, este valor lo calculamos. ¿Qué les parece, por ejemplo, para uno es de 29.000 KSI, 36 KSI? ¿Cuánto nos sale eso, por favor? Y también para, por ejemplo, un acero A992 grados 50, pues tenemos también este valor. ¿Cuánto sería? 133.68 el primero. Ya el segundo. 113.43. Entonces, fíjense, estamos más o menos en ese rango, ¿no? Fíjense que este valor va a mutar o va a cambiar en función a cuánto sea más o menos FY. Si FY es más grande, este valor va a recorrer hacia la izquierda. Si FY es más pequeño, va a recorrer hacia la derecha, ¿no? Todo este rango, que lo voy a poner con celeste, todo este rango por debajo de la curva, es un rango dado para columnas inelásticas. Columnas inelásticas que voy a colocar. Columnas inelásticas. Y todo lo que está aquí a la derecha referido al rango de columnas elásticas. ¿Sí? Bien. Entonces toca hacer aplicación práctica. Ya tenemos la idea de cómo hacer el ejercicio. ¿Ya? Aquí voy a abrir, esto es lo que copié de la norma 2016. En la 22 no cambia, solo cambia un poquito la terminología. Vamos a comparar, ¿ya? Entonces, vamos a abrir E3, ahí está. Pandeo por flexión sin elementos esbeltos. Fíjense, un poco la nomenclatura cambia. Aquí no es F crítico, sino es un FN, fíjense, FN.
¿no? Fn y L es el crítico, pero Fn, si tú lo ves y revisas, igual se refiere al mismo parámetro, a la capacidad nominal de esta columna, ¿ya? Solo es acá, no cambia. Ya en las ecuaciones de cálculo, fíjense, ya no habla de K por L, sino habla de L sub C. ¿Ya? L sub C también es lo mismo como decir K por L, ¿ya? Y lo vamos a anotar como decir K por L. K por L, la longitud efectiva, es igual que L sub C, es lo mismo, es lo mismo. Fn es como decir F crítico, ¿ya? Pero en este caso, Fn es esfuerzo nominal. Esta ecuación es la misma, esta también es la misma, y aquí esta ecuación de exponencial del rango elástico es la misma, como también acá esta ecuación es la misma, ¿no? Pero fíjense acá, en esta ecuación, voy a pintarlo con otro colorcito, con un color naranja, nos da una alternativa. Aquí dice, mira, hay esta alternativa. Aquí también. A veces esta alternativa es mejor para entender, les cuento. O sea, yo puedo ver la esbeltez con un valor numérico que queda un poco frío, pero acá me doy cuenta de mejor manera. A ver, vamos a hacer una pruebita, ¿sí? Dice una columna es, en este caso, rango inelástico. Rango inelástico. Si la esbeltez es esta, o menor que esta, perdón, o si se cumple esto. Fíjense, voy a hacer un ejemplo de esta ecuación para una 36. Por ejemplo, es Fy entre Fe menor o igual que 2,25. Fy es, lo voy a despejar esta ecuación. Esfuerzo de Euler sería es mayor o igual a tensión de fluencia entre 2,25. Despejo. Esfuerzo de Euler mayor o igual a 36 entre 2,25. ¿Cuánto sería eso, por favor? ¿Cuánto sería? $16. Ya. 16. Cae 6. Entonces usted dice acá esta ecuación y lo que hemos deducido numéricamente, que si el esfuerzo de Euler es mayor que 16, la columna entra en plastificación, o sea, entraría en el rango inelástico. O sea, de la curva de tensión de formación de un metal, como el que estamos analizando, sí tenemos esta expresión, ¿ya? Aquí no se parece tanto a la de tracción, porque aquí tenemos los famosos esfuerzos residuales, pero tú sabes que a un nivel, a un punto, tenemos lo que sería, aquí está, por acá está el límite de fluencia, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente el límite de proporcionalidad. Esto es el límite de proporcionalidad, ¿no? Que en este ejemplo ha sido 16. Aquí es 16. Cae 6. Este es. Entonces, si mi esfuerzo de Euler es mayor a 16, por aquí, digamos, o por aquí, yo sé que estoy en el rango inelástico, porque hasta acá solo se cumple perfectamente el rango elástico. Y por acá en adelante es rango inelástico, ¿verdad? Pues claramente me doy cuenta si el esfuerzo de Euler es mayor que 16, pues estoy en el rango elástico, ¿verdad? Pero si es menor, en el rango elástico. Aquí, tú aquí despejas, te daría que Fe debe ser menor a 16. Entonces, se da cuenta ahí, uno puede entender de mejor manera, tal vez mejor que viendo las esbelteces a nivel de esfuerzos. ¿Sí? Muy bien. Para que nos quede claro, entonces, más claro, vamos a hacer los ejercicios. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ayer. ¿Ya? O tal vez otro que nos pueda servir de práctica, ¿ya? Voy a abrir otro ejercicio. Entonces, haremos. A ver, ¿cuál me interesa? Vamos a ver. A ver este.
Este ejercicio lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Vamos a recortar. Aquí tenemos. Y vamos a hacer en nuestra hoja de cálculo. Ya. Entonces, ejercicio. Nos dice la norma, seleccione una columna. Ya, para hacerlo más sencillo, mejor voy a elegir un ejemplo de verificación, porque luego vamos a hacer de diseño. No quiero complicar esto de ustedes. Haremos uno de diseño, ¿ya? De verificación, perdón. A ver, de verificación. Diseñar. A ver, ya, este de acá. Este de acá haremos con ustedes. Ya. Ya. Bien. Leamos con ustedes. Dice, ejercicio número 1. Dice, se debe verificar que la columna número 2, es decir, esta que está aquí, que estoy pintando, mostrada en la figura, sino que la solicitación alcanza 3.000 kilonewtons en compresión céntrica y la tensión cedente, o sea, de fluencia, es de 250 megapascales. Es un acero 36, ¿no? El pórtico no está ayostrado, en la dirección del plano mostrado. O sea, en el plano que se muestra no está ayostrado. Asimismo, la estructura cuenta con un ayostramiento apropiado que evita el pandeo en la dirección perpendicular al plano. O sea que solamente vamos a analizar el pandeo en el plano, ¿ya? Utilice el módulo de elasticidad, dice, de 200 gigapascales, ¿ya? Y aquí algo más le voy a aumentar, ¿ya? Desprecie el pandeo torsional. ¿Por qué estoy colocando eso? Porque el perfil es un perfil simétrico en forma de I. Y todos, con lo que he explicado, saben ustedes que este perfil puede fallar o por pandeo por flexión o por pandeo torsional, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo en este cuadro, dice valores G. Voy a hacer el acercamiento, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, G sería el nombre de la viga o de la columna, en la longitud de cada elemento y las dimensiones de los perfiles. Todos son perfiles en forma de I, que acá en este esquema no tiene, digamos, no tiene la misma definición de la geometría, es decir, no tiene D, TF, TW, pero está todo con ABCD. ABCD. Y está acá todo en centímetros. ¿Ya? Con estos datos me piden que verifique la capacidad de esta columna. ¿De acuerdo? El pandeo de esa columna en el plano, ¿cómo va a ser? Seguramente de toda la columna va a ser así. Un poco exagerando, ¿verdad? Ay, sí. Listo. Entonces, yo solo quiero ver la columna número 2. Muy bien. Ante estos datos, entonces vamos a trabajar con ustedes. Ponemos número 1, datos. Tenemos la columna que queremos diseñar. Tiene la siguiente configuración.
Ya, tiene un valor de A, dice, de A, de 36 centímetros. Esto es 36 centímetros. C, se voy a marcar para que se vea la columna 2, por aquí más o menos, columna número 2, esto, ¿no? Ya, columna 2, el valor de D, que es el espesor del ala, de 2.5. Y tenemos entonces 2.5 centímetros. Toda la altura de este perfil son C, 40 centímetros. Y el ancho del ala inferior, no, igual es 36, ¿no? Solo quedaría como dato el espesor del alma, que es D. Aquí está, que vale 1.5 centímetros, ¿verdad? Ya está. Aparte, la longitud de la columna, para mí, para el análisis, para el diseño, es 650 metros. El acero tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Es un acero convencional. La tensión de fluencia son 250 igual megapascales, equivalentes a un acero 36 seguramente. Y la carga máxima, dice, en compresión céntrica es 3000 kilonewton. ¿Ya? Ya tenemos todos los datos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Es un ejemplo de exhibición, no voy a diseñar. Entonces, 2, y tengo también la demanda, que es de 3000 kilonewton, y está dado. Entonces, directamente voy a empezar a calcular, por ejemplo, para entrar a lo que sería el pandeo, el factor de longitud efectiva. ¿Sí? Bien, entonces voy a entrar primeramente a darme cuenta de lo siguiente. Voy a hacer un recorte un poco más pequeñito para que podamos trabajar de la pregunta, ¿ya? O sea, de lo que yo quiero hacer. Ahí está. Ahí está. Bien, en el plano, el pandeo, ¿cómo se va a dar? El perfil, si se fijan, está colocado de esta manera. El pandeo en el plano se va a dar ¿dónde? ¿Alrededor de qué eje? Alrededor del eje Y. El eje Y, ¿verdad? En el plano. Muy bien. Entonces, primeramente voy a darle algunos nombres. Le voy a llamar a este el punto A y a este el punto B. Eso es como yo quiera. ¿Ya? Y diré, factor de rigidez del punto A. ¿A qué es igual? Sería directamente a las columnas que llegan al punto A. Entonces será inercia de la columna 1 entre longitud de la columna 1, me refiero a esta columna por si acaso, más inercia de la columna 2 entre la longitud de la columna 2, que será, o me refiero a esta columna. En el denominador, inercia de la viga
G3 entre longitud de la viga G3, que sería esta viga, más la inercia de la viga G4 entre la, perdón, estoy yendo al punto B. Ya no importa, esto vamos a poner B aquí, no hay ningún problema. Indiferentes, ¿ya? Y la longitud de la viga G4. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Otro color vamos aquí a colocar para que no confundamos y le ponemos acá celestito. Es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Hay que reemplazar valores. Entonces, G de B igual. Inercia de la columna 1. Voy a la tabla. ¿Qué inercia voy a colocar? Si me fijo, el pandeo, como les dije, en el plano está alrededor del eje G. Y está claro, ¿verdad? Está claro. Entonces, la inercia en el eje Y de la columna 1, ¿dónde está? No lo tengo que calcular. Ya, ni modo. Aquí lo haremos rápidamente. Inercia de la columna 1 en el eje Y es igual a, el eje Y estaría aquí, ¿no? Para que sea nuestro indicativo. Es el eje Y. Entonces, será lo siguiente. La suma de la inercia de las alas, en este caso las alas tienen una inercia de B, que sería 2, multiplicado por A, 35, al cubo partido 12. Tenemos 2 alas, más la inercia del alma, que sería en este caso C menos 2 veces B. C es 40, menos 4, 36. 36 multiplicado por el espesor D, 1,20 al cubo partido 12. ¿Cuánto sería esta inercia? ¿Cuánto sería? Hasta mientras haremos de la columna 2, ¿ya? Inercia Y columna 2 igual. Lo mismo, las alas. Las alas tienen una espesor de 2,50 y un alto, una distancia A de 36. Son 2 alas. Más, aquí voy a hacer abajito, más el alma, sería C menos 2 veces B. C, 40 menos 2 por 2,5, 5, sería 35. 35 por el espesor de B, que es 2,5. No, por D, perdón. Por D. D es acá. D es 1,50. 1,50 al cubo entre 12. Ya. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería arriba, jóvenes? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuánto es? 14.296,85. Y abajo. ¿Abajo cuánto?
19.449,84. Listo, gracias. Ya. Voy a copiar. Columna 1, 14.296. 14.296.85 entre su longitud. Columna 1, una tabla, mide 4 metros, entre 4, más 19.449.84 entre la longitud del 650. 650. Longitud, decíamos, de la columna 2, ¿no? Ya. Vamos con las vigas. Las vigas, en este caso, viga 3, viga 4. Voy a calcular. Viga 3, 4. Aquí voy a marcar primeramente lo que quiero, ¿no? Para no perderme. Viga 3 es esta. Viga 4 es esta. Ya. A ver. ¿Qué inercia voy a calcular en las vigas? Veamos el esquema. Viga 3, 4. Aquí están las vigas 3, 4. Calculo la inercia del eje X o del eje Y en las vigas. ¿Qué se opone al pandeo en el plano, al pandeo de la columna en el plano? ¿La inercia de la viga en el eje X o en el eje Y? ¿Qué dicen, jóvenes? O sea, esas vigas se oponen al pandeo de la columna, ¿no? Les restringen. A la vista, G3 es más grande que G4, ¿no? Ya. ¿Pero qué inercia se opone? ¿La inercia del eje X o del eje Y? Deberían saber ustedes de mecánica de materiales, ¿no? Las vigas, como están colocadas, y siempre se colocan así, están en su eje más fuerte. Es decir, se opone en el plano a la inercia del eje X. Entonces, ambas vigas que voy a calcular de esa manera. Aquí lo voy a hacer ya, cálculo auxiliar. Diremos la inercia muy grande. La inercia X de la viga 3 es igual a, veamos el esquema. Entonces va a ser la base de A, que sería 20, por el peralte C, que es 35, al cubo partido 12, menos, en este caso el ancho sería A menos D. A es 20, D es 2, sería 18, por la altura C menos 2B. C menos 2B sería 35 menos 2 por 2.5, 30. 30 al cubo partido 12. Ahora hagamos para la otra inercia de la viga 4. Mismo cálculo. Viga 4. La base es, la base es, en este caso, A, que es 20. A ver. Viga 4, no, 17, perdón. Por la altura total C, que es 35. Al cubo partido 12, menos el ancho, o sea, es A menos D. A menos D sería 20 menos 2, 18. Perdón, 17 menos 1, 5, sería 15.5. 15,5 por, sería C menos 2B. C es 30 menos 2B, menos 2 por 1.5, menos 3, 27.
al cubo partido 12. Ya. ¿Cuánto sería el de arriba? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto es? Inge, en la viga 4 creo que la altura es 30 centímetros. A ver. Viga 4. La altura es 30. Ah, correcto. El valor de C, 30. Tienes razón, gracias. Gracias, gracias. Ahora sí. Ya. ¿Cuánto sería, por favor, los valores numéricos? El de abajo, 12.826,12. Aquí tengo este. ¿Sale este? Y abajo tú me decías. ¿Sale bien ese? El de abajo, Inge, 12.826. Ya, 12.826.12, ¿no? Sí. ¿El de arriba sale? Sí, ¿no? Sí, está bien, Inge. Ya, ahora vamos a copiar esto. Entonces, la viga 3, 30.958.33 entre su longitud de la viga número 3, que es 8 metros. Es 8 metros. Más la viga número 4, 12.826. Perdón, me estoy haciendo muy a la rápida. Qué bonito esto. Ush. 8 más 12.826.12 entre su longitud de esta viga, que había sido 6 metros, ¿no? Ya. Ya está. Hay que calcular cuánto vale este GDB. 109. Ya, 1.09. Lo mismo hagamos con nuestra columna o nuestro GDA. Entonces, GDA haremos con otro colorcito. ¿Ya? GDA igual. Inercia de la columna 2 entre longitud de columna 2 más inercia de la columna 3, longitud columna 3, todo sobre ¿qué vigas llega acá? 5 y 6, ¿no? Inercia de la viga 6 entre longitud de la viga 6 más inercia de la viga 5 entre longitud de la viga 5. Ya. ¿Qué es lo que no tenemos? Columna 3 y las vigas 5 y 6. ¿Qué hay que hacer? Pues nos queda de otro. Como esto tal cual hemos hecho, igual va a ser en el eje Y de la columna 3. Vamos a aquí notar con este colorcito. Ya. Pues inercia en el eje Y de la columna 3 es igual. Sería las dos alas. Columna 3, voy a pintarlo con un colorcito distinto. Aquí está columna 3, aquí, esta. Entonces, sería el espesor B, 3, multiplicado por la altura, A, 36,
al cubo partido 12 por 2 más nuestro ancho del alma, C menos 2B. C es 40 menos 2B menos 6, 40 menos 6, 34, multiplicado por el espesor D. El espesor D es 2 al cubo partido 12. ¿Cuánto es esto? Yo tengo 23.350.67 centímetros a la cuarta. Ya, viga 5 y 6. Solo falta eso. A ver, para hacerlo, aquí haremos. Pintar otro colorcito. Viga 5. Aquí. Entonces, inercia X de la viga 5 igual. La viga 5, la base A es 22. La altura C es 40. Le descontamos ahora A menos D. A 22 menos 2.5 sería 19.5, ¿verdad? Por esta altura sería C menos 2B. 40 menos 2 por 2.5 nos quedaría 35. Entonces, calculemos esto. $47,661.46 centímetros a la cuarta. Por último, la viga 6, aquí lo voy a hacer arribita, para disculpar un poco el desorden, pero estamos haciéndolo lo mejor que podemos en el espacio. A ver, esta. Inercia en X de la viga 6. Vamos a pintar la viga 6, otro colorcito. Ya. En la viga 6, entonces, todo el valor de A es 17. Todo lo que es la altura C es 30. Menos toda la base A menos D. Perdón, A menos D. 17 menos 1.5 sería 15.5. 15.5 por C menos 2B. 30 menos 2 veces 1.5 sería 27. Tendríamos 12.826.12. ¿Está bien? ¿Llegaron a lo mismo que yo? ¿O hay diferencia? Sí, bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a llevar nuestras ecuaciones directamente. Esto. Entonces, aquí. G de A igual. En esa columna número 2, aquí lo tenemos.
era 19.449.84 entre sus 650 metros, más ahora la viga número 3, columna número 3, perdón, es 23.350.67. Columna 3, veamos su longitud, jóvenes. Columna 3, 450. 450. Todo entre la viga número 6. Viga número 6 es 12.826.12 entre su longitud de la viga número 6, que es 6 metros, más la viga número 5, que es 47.661.46 entre su longitud de la viga número 5, que es 8. Ya. 8 metros. Todo esto acá. Ya. ¿Cuánto saldría, jóvenes, señoritas? A mí me salió 2,99. Ya, pero los valores están bien, los que he colocado. ¿Se coincide? ¿Sí? ¿O no? Vale, voy a calcular, por si acaso. No creo que me equivoqué un ratito. 1.01 me sale ahí. Sí, a mí también. 1.01, ¿no? Ya. Sí, que me comió un número. Gracias. Ya tenemos todo. Recuerden que este pórtico, como dice la pregunta, es un pórtico que no está ayostrado. Entonces, y vamos a notar que el pórtico o el marco rígido no ariostrado, o sea, no está contraventeado. Entonces nos tocará el nomograma, y lo vamos a trabajar, creo que es el de la clase de ayer mismo, ¿no? El nomograma está acá. Este es, ¿no? Pórtico no ariostrado. Listo. Entonces, solamente voy a borrar esto que no nos sirve. ¿Ya? Y hay que trabajar. Bien. 1.09 y 1.01. Ya casi lo mismo, ¿no? Casi 1. Bien, pues entonces vamos a rayar. Más o menos por aquí. 1.09, más o menos por aquí. 1.1 más o menos por aquí. Prácticamente no hay diferencia. Llevamos la reglita. Llevamos la reglita. Más o menos por aquí. Trazamos esta línea. Y leemos nuestro valor de K. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.32 más o menos, ¿no? 33, 1.3, 1.4, 35, sí, 32 más o menos aquí. K 1,32. Entonces, vamos a trabajar aquí con el valor de K y igual a 1,32. Es para con la columna, obviamente, 2 que estamos trabajando en este ejercicio. ¿Sí? Bien. Ya tenemos factor K.
Vayamos ahora a los cálculos que más nos van a ahora convenir. Voy a ir al cálculo de la esbeltez. Paso número 3 sería la esbeltez. Y aquí lo voy a hacer más chiquito, un poco más pequeñito. Ahí. Cálculo de la esbeltez. Listo. Yo debería hacer según lo que les he recomendado. Por ejemplo, KX LX entre X, KY LY entre Y, ¿verdad? Ya. Hemos encontrado KY, ya tengo este valor, tengo esta longitud y tengo el radio de giro. En el eje X de la columna, me fijo en el plano perpendicular a esta columna. No tengo datos para calcular K. Me fijo la pregunta que decía, el pórtico no está ayostrado en la dirección del plano mostrado. Asimismo dice, ojo, la estructura cuenta con un ayostramiento apropiado que evita el pandeo en la dirección perpendicular del plano. O sea, no hay pandeo perpendicular al plano. ¿Qué podría haber en la columna 2 para que no pandee perpendicular al plano? Seguramente un muro de hormigón armado, una placa metálica, algo que haga que la columna no se pandee. Entonces, no es crítico. No hay pandeo en el plano perpendicular. Aquí ponemos que no vamos a calcular esto porque no existe pandeo alrededor del eje X, según la pregunta, ¿verdad? Listo. Previo a esto, debo calcular el radio de giro. El radio de giro en el eje Y es igual a la raíz cuadrada de la inercia en el eje Y entre el área. Calculamos. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de. Mi inercia en el eje Y de la columna 2. Aquí está 19.449.8. 19.849.8. El área de la columna no he calculado, pero lo voy a hacer arriba. Aquí diremos, ¿no? Como son rectángulos, puedo hacer lo siguiente. El área de la columna 2 es igual. 2 alas, 36 por 2.5 por 2, más el alma, 40 menos 2.5 a cada lado, 35, ¿no? 35 por 1,5, que es el espesor del ala. Entonces, ayúdenme, ¿cuánto sería esta área en centímetros cuadrados? ¿Cuánto sería esta área? ¿Cuánto es? $232.5. Gracias. Entonces aquí vamos a poner 232.5. Todo está en centímetros, ¿verdad? Entonces va a darnos esta respuesta en centímetros también. Tengo 9.146. 9.15 aproximadamente. Centímetros, ¿verdad? ¿Listo? Calculamos a la esbeltez. Y decimos, factor K, 1.32. 1.32. Radio de giro es 9.15 en el eje Y. Su longitud, aquí estaba en el cuadro. Esta columna se va a pandear en esta longitud. ¿Qué longitud tiene esta columna? Está en este cuadro.
es de 650. 650 metros. Entonces, aquí vamos a colocar sus 650, pero en unos centímetros para que sean unidades que se puedan trabajar, ¿no? Unidades consistentes. 650. 650 sería en centímetros. ¿Cuál sería la esbeltez? 1.32 por 650 entre 9.15. Tengo 93.77. Menor que 200, ok. Ya. Vamos al paso número 4. El paso número 4 sería estado límite. Pandeo por flexión. Pandeo flexural. Ya. ¿Cuál era el cálculo que teníamos que hacer? Podría comparar, por ejemplo, KL entre L. Podría comparar K por L entre L versus 4.71 raíz del módulo entre F y E, ¿verdad? Comparemos pues. Esto nos salió 93,77. ¿Esto cuánto nos sale? A eso vamos a poner unidades del sistema métrico que nos dieron, ¿no? Como dato del ejercicio. 200 gigapascales, 200.000 megapascales y 250 megapascales de tensión de fluencia. ¿Cuánto nos queda? $133.22. 133.22. Entonces, de esta comparativa podemos decir lo siguiente, que K por L entre L, el crítico en el eje Y, obviamente igual a 93,77, es pues menor a 471 raíz de entre F y Y, que nos salió 133,22. Por tanto, como es menor, estamos en el rango de columna inelástica. Por lo tanto, columna inelástica. ¿Ya? Otra manera de ver. Permítanme explicar. Esta ecuación, bueno, sí, esta ecuación es FE mayor o igual a FY entre 2.25. Y aquí puedo decir lo siguiente, que el esfuerzo elástico de Euler mayor o igual a ¿cuánto? 1 entre 2.25, ¿cuánto sería? 1 entre 2.25, hablamos de 0.44, ¿no? 0.44. Ya. Entonces, voy a calcular cuánto es el esfuerzo de Euler o elástico. Pi cuadrado por módulo de elasticidad entre la esbeltez al cuadrado.
Calculemos con ustedes. Entonces, pi cuadrado por 200 gigapascales. ¿Ya? Esbeltez tenemos en el cálculo 93.77. Esto al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Entonces, tengo 224.49. $224.49. Esto está en megapascales. ¿Cuánto vale entonces ahora? 0.44 de FY. 0.44 de 250. 0.44 por 250. Es 110. 110 megapascales. Entonces, de esta comparativa entre este valor y este valor, voy a decir, entonces, el esfuerzo elástico de esta columna es igual a 224.49, es mayor que el 44% de FIE, que es igual a 110 megapascales. Y como estoy por encima de la tensión del 44%, que ojo, esto les había dicho que es, este valor es el esfuerzo de proporcionalidad, ¿no? Pues claro está que es una columna inelástica. Son dos maneras de verificar. Yo en lo particular prefiero, para yo entender mejor, la segunda manera, pero la primera también está bien. ¿Ya? También podríamos graficar en la primera rápidamente lo siguiente. Tener la esbeltez, tener el esfuerzo nominal, la curva que ya sabemos cómo se grafica, algo así. El punto de inflexión está aquícito, entre ambos rangos. Nos ha salido ¿cuánto? 133.22. Y tenemos actualmente en nuestra cálculo 93. Por aquí estamos. 93.77. Pues claramente estamos en el rango inelástico, ¿no? Pues también así gráficamente no lo puede ver. ¿De acuerdo? Son maneras para entender. Yo igual recomiendo mucho que grafiquen para darse cuenta. Siempre. Ya. Columna elástica, que dice nuestra especificación. Vamos a revisar. Dice la ecuación es exponencial. Entonces, el esfuerzo. Entonces, la ecuación, perdón, es la ecuación 3.2. Entonces, ecuación 3.2. Esfuerzo crítico, perdón, ahí le han cambiado la norma, FN le han puesto igual. 0.658, FY es 250, entre F elástico, que yo lo calculo por acá, que es 224.49, todo en megapascales, por si acaso. Todo por FY, que es 250. ¿Cuánto nos sale ese esfuerzo resistente de nuestra columna? $156.85. Sí, 156.86, ¿no? Ya. Eso está en megapascales. Aquí hay que hacer un alto para poco analizar. A veces, por hacer rápido o por un error de dedo en la calculadora, puede que nos salga un valor que esté mal, ¿no? Pero eso no conlleva a que no analicemos. A ver, ¿qué hemos dicho? Que el valor del esfuerzo jamás debe superar la tensión de fluencia. Nos fijamos, mi tensión de fluencia en el ejercicio es 250, límite es 250 megapascales, es FI, ¿verdad?
¿Cuánto tengo acá? 156. Ah, estoy bien. Si, por ejemplo, aquí en el cálculo me saliera 300, digamos que me equivoco en la máquina de calcular, 300, imposible que seas mayor que 250. Entonces, algo me debí equivocar acá, porque siempre les he dicho que este corchete siempre va a salir menor o igual que 1, siempre. Ya, verificado entonces, es coherente. Digo, entonces ahora calcularemos la paso número, estamos en el paso número 4, sí, vamos a calcular la capacidad. Entonces, ponemos la capacidad. Paso número 5. Entonces, la capacidad a compresión será factor de mineración de resistencia 0.90 multiplicado por el esfuerzo nominal. 0.90 multiplicado por 156,86. ¿Cuánto es? Ah, perdón, por el área más. El área de mi columna, ¿dónde está? Aquí está. 232.5. Eso está en centímetros, ¿no? El área de mi columna, esta área es 232.5 centímetros al cuadrado. Para llevar a milímetros al cuadrado, ¿cómo sería? Multiplicaría, diría 1 centímetro cuadrado es igual a 10 milímetros al cuadrado. Hay que multiplicar por 100, entonces sería 23250, ¿sí? Milímetros cuadrados, ¿verdad? Ya, entonces por 23250. ¿Cuánto es la capacidad? Tengo un valor bastante grande de 328,000, no, 3.282.000, perdón, 295.5 newton. Esto lo vamos obviamente a convertir a kilonewton y me sale 3.283 kilonewton. ¿Estás de acuerdo? ¿Le sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale? Sí, está bien. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a comparar, ¿no? Voy a comparar. Para comparar, aquí la mejor manera, hemos dicho, es la verificación de resistencias, de resistencia LRFD. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Decimos que la demanda nunca debe ser mayor a la capacidad, o la resistencia requerida debe ser menor a la capacidad. Copiemos. ¿Cuánto era nuestra demanda o resistencia requerida? Es 300 kilonewton, ¿no? 3.000 kilonewton. Entonces, PU es 3.000. Es menor que 3.283. Ok. Cumple, pero siempre para ver el nivel de cumplimiento es bueno como ingenieros tener una relación de esfuerzos, relación demanda-capacidad, yo le llamo también a veces, es despejar esta fórmula, que es esta que está aquí. Entonces sería 3.000 entre 3.283. Sale 0.91. 0.91. Entonces, el perfil de la columna número 2 trabaja al 91% de su capacidad.
¿verdad? De su capacidad. Ya. Entonces está muy bien, está excelente. Cumple. Y está en el rango óptimo también, ¿no? Porque estamos más que 0,8. Está muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿O todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. Gracias. Bien, démonos un break, por favor. Quiero ir a comer algo también yo. Estamos 8:17 hasta las 8:45, por favor. Ya, 8:45, ¿ya? Voy a abrir la hojita de break. A ver. Hasta 8:45. Ya. Entonces nos vemos 8:45. Por favor, descansen un poquito, coman algo para seguir adelante. Ya voy a hacer esto así. Gracias, pues, y apago el audio hasta que sea la hora. Gracias.